A una semana del segundo aniversario del 27F, el gobierno y centros de estudio difieren sobre los avances en materia de reconstrucción. Mientras la moneda cifra en 47% los trabajos de recuperación en materia de vivienda, la Universidad de Chile asegura que el progreso es solo de un 10%. En tanto, dirigentes de Dichato, una de las zonas más golpeadas por el maremoto, aseguraron que la reconstrucción es en la zona es una tremenda mentira. Según el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, la ayuda solo se ha concretado en aldeas y campamentos, dejando de lado a los habitantes de sectores residenciales. Queremos conversar sobre estos avances, las críticas, las proyecciones para este año, y para eso nos acompaña en la entrevista de CNN Chile el ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Maquena. Ministro, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. No, muchas gracias a ustedes, Mirna, por la invitación. Un gusto estar con ustedes aquí en CNN nuevamente. Ministro, vamos a partir por el tema de las cifras para tratar de ordenar un poco esto, porque claro, el Ministerio de la Vivienda ha publicado una serie de cifras, ¿no es cierto?, que en su globalidad llegan a una conclusión, y es que el 47% de las viviendas reparadas y construidas, es decir, se ha alcanzado un 47% en materia de viviendas reparadas y construidas, pero la Universidad de Chile habla de un 10% de avance efectivo. A ver, ¿quién tiene la verdad en esto? ¿Es un tema de interpretación? No, esa cifra evidentemente está mal, Mirna. Y yo creo que es importante, antes de juzgar la reconstrucción, ponerla en su verdadero contexto. Y en ese sentido se ha cumplido un logro muy importante, una meta muy desafiante que había puesto el presidente Piñera, como es la entrega de 220.000 subsidios de reconstrucción. La verdad, superamos levemente esa meta. Se entregaron o se asignaron 222.000 subsidios de reconstrucción. Hay que entender, Mirna, que eso equivale, si uno supone una familia promedio chilena de 4 personas por familia, tener que atender las necesidades habitacionales de 880.000 personas. Eso equivale a la suma de las ciudades de Rancagua, Talca, Concepción y Talcahuano. Ese es el verdadero contexto de la reconstrucción. Si uno mira experiencias internacionales anteriores, la verdad que procesos similares a este han tomado 8 o incluso 10 años. Por lo tanto, yo creo que ese es el verdadero contexto para juzgar la reconstrucción. Y en ese sentido hay que entender que es una obra que nos va a acompañar por los 4 años del gobierno del presidente Piñera. Y aún así, si logramos terminar esto en los 4 años de su gobierno, va a ser un hito a nivel internacional. Ahora, evidentemente que el avance en la reconstrucción es más de un 10%. Y lo voy a explicar por qué. De los 222.000 subsidios que se han entregado, hoy día tenemos 140.000 obras iniciadas y aproximadamente 76.000 obras terminadas y entregadas. En la proporción de obras terminadas, la mayor cantidad son reparaciones. Hay que pensar que estas 220.000 subsidios son más o menos mitad y mitad, podríamos decir, entre reparaciones y reconstrucciones de vivienda. Y es como si yo dijera, mire, al frente suyo tiene una ciudad para 880.000 habitantes y la mitad de esa ciudad está totalmente destruida, tiene que construirla de nuevo, y la otra mitad tiene que repararla, y son reparaciones muchas veces complejas. Por lo tanto, hemos entregado 222.000 subsidios, se han iniciado 140.000 obras y se han terminado 76.000 obras y entregado. En este momento, por lo tanto, tenemos 50.000 viviendas que están en construcción y aproximadamente 14.000 viviendas en reparación. 50.000 viviendas en construcción o en proceso de construcción o adquisición y 14.000 viviendas en proceso de reparación en este momento, que se suman a las 76.000 viviendas ya reparadas o entregadas. Ministro, yo creo que nadie duda, incluso han llegado al país expertos internacionales que efectivamente dan cuenta de lo que usted señala, que se ha avanzado con una rapidez que no es necesariamente aquella que se nota cuando se producen desastres de este tipo en otras latitudes del mundo. Eso está claro, sí, está claro que además es una situación de una tremenda envergadura. Pero aquí usted sabe que depende de cuál es el mecanismo que se utiliza, cuál es el método que se ocupa para entregar determinadas cifras, y en ese sentido el Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile lo que dice es que debe medirse la reconstrucción en términos cuantitativos, y permítame solamente este dato, por la cantidad de viviendas nuevas entregadas. Dicen que esa debe ser la verdadera tasa de reconstrucción, viviendas nuevas entregadas, y sobre esa cantidad y sobre esa base el avance en proceso de reconstrucción alcanza el 10%. Entonces, depende de dónde yo me paro para analizar la reconstrucción, ¿no es así? Bueno, ese es un análisis muy parcial del cual yo no estoy en absoluto de acuerdo. Si uno mira, hay por ejemplo, una variable objetiva que se puede mirar
para evaluar cómo va el proceso de reconstrucción, que es el gasto en reconstrucción. Yo tengo un gráfico aquí que le podría mostrar, que muestra cómo ha sido la evolución del gasto en reconstrucción. Y este gráfico aquí muestra, por ejemplo, el gran avance que ha habido en materia de gasto. Partimos el año pasado con 7.400 millones de pesos de gasto, este es el mes de enero, y terminamos con el último trimestre con gastos por sobre los 30.000 millones y en diciembre una cifra excepcionalmente alta más de 52.000 millones de pesos de gasto en reconstrucción. Entonces, la verdad es una cifra, una forma muy parcial y yo diría reducida de ver la realidad. Hay una cantidad enorme de viviendas que se están en proceso de construcción o adquisición que también presentan un grado de avance muy importante. Yo les señalaba que hay 50.000 viviendas en este momento que están en proceso de construcción o adquisición, y eso evidentemente tienen un distinto grado de avance. Algunas están por terminar, otras. Usted no puede considerar que eso es cero avance, ¿verdad? No, estoy consciente de eso. Tampoco es lógico considerar que las reparaciones no tienen ninguna importancia. No estamos hablando de colocar un piso flotante, aquí estamos hablando de viviendas que perdieron su condición de habitabilidad, por ejemplo, porque tuvieron un daño importante en el techo, o porque se cayó un muro medianero, o porque tuvieron un problema estructural, y son cada uno de esos aproximadamente, digamos, mitad y mitad, 110.000 proyectos de reparación, son obras que hay que proyectar, que hay que ejecutar, que tienen una asistencia técnica, que tienen recursos y que tienen un proyecto detrás. Por lo tanto, sí son un esfuerzo de reconstrucción importante. Por lo tanto, la forma correcta de juzgar la reconstrucción es en ambos aspectos. Claro, sí. Lo que pasa, ministro, que acá volvemos a un poco a la postura desde donde nos paramos, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, este observatorio de la Universidad de Chile de Reconstrucción dice que ellos no comparten esta idea que se sumen todos los avances. Pero espérese, dice, las cifras tienen que tener un detalle desagregado. Entonces, que me digan cuánto hemos avanzado con viviendas construidas, nuevas, cuánto hemos avanzado con reparaciones, que pueden ir desde una pandereta hasta una reparación más profunda, como usted dice, de tal manera que entonces se entienda claramente de qué avances estamos hablando y no meter todos los avances en un mismo saco, porque no son lo mismo. El cálculo que informó la Secretaría General de la Presidencia, que habla de 47%, es muy simple. Considera el número de obras terminadas más el 50% de las obras que están en ejecución. Yo creo que es una forma un poco más objetiva de ver el problema en su globalidad y no mirar una esquina del problema. La información está toda disponible y el cálculo que hace la Secretaría General de la Presidencia en su informe, que dicho sea de paso, un paréntesis, ahí se habla de más de 2/3 de avance en la reconstrucción global, ¿verdad? Que es más que vivienda. Ministro, pero usted diría que la Universidad de Chile... El 47% está equivocado, una forma parcial. Le pregunto, ¿usted diría que tienen una intención política, por ejemplo? Hay muchas críticas que sí la tienen. No, le digo, porque es muy distinto hablar de 47% a un 10%. Por supuesto, es evidente. Entonces, ¿qué cree usted? Es evidente que el 10% está mal. Yo no quiero juzgar la intencionalidad. ¿Está mal o, vuelvo a decir, está mal, desde dónde yo me paro para analizar? Está mal desde todo punto de vista. Está mal desde el punto de vista del número de viviendas, está mal desde el punto de vista del gasto, está mal porque considera solo una parte de la reconstrucción y no la realidad completa de la reconstrucción. Por lo tanto, eso es un cálculo que está equivocado, que mira una esquina muy parcial del problema. ¿Y usted diría por qué? Perdone, ministro, esto tiene que ver también... a mí no me corresponde juzgar intenciones. No, pero usted conoce de fondo lo que está pasando en su sector. Y le pregunto porque es un tema muy político también. Es decir, a menos de una semana, ¿no es cierto?, ya estamos viendo nuevamente quiénes son responsables o no de no haber dado la alerta de tsunami, quiénes son, si la autoridad política, si la autoridad técnica, si las Fuerzas Armadas, en fin. Entonces, en su sector también, ministro, lo que a usted le compete, hay presiones, ¿verdad? Por supuesto, y en ese sentido yo lamento mucho que se utilice la reconstrucción, que es un proceso que ha sido muy difícil y muy doloroso para muchas familias, que se utilice políticamente. La reconstrucción es una tarea de todos, y en ese sentido a mí me gustaría hacer un llamado a todos a sumarse a este proceso. Uno ve, por ejemplo, las críticas respecto de lo que usted ha hecho. Bueno, algunas críticas sí son injustas, otras pueden ser más justas, pero lo importante es que tiene que ser un proceso que convoque. Usted citó a los expertos internacionales que estuvieron de visita. Vamos a hablar de eso también en nuestro país, pero por ejemplo, uno ve, Mirna, en la reconstrucción, en una misma región, puede ver cómo, incluso en una misma provincia, comunas van relativamente mejor que otras. Y eso tiene que ver porque el proceso de reconstrucción no es solo una tarea del gobierno. No eludimos nuestra responsabilidad, ni mucho menos, y claramente tenemos un liderazgo que ha sido muy importante, partiendo por el presidente de la República, pero
también hay que entender que interviene el alcalde, el director de obra, el gobierno regional, los parlamentarios de la región, y incluso los dirigentes vecinales, quienes pueden aportar mucho o dificultar mucho la tarea. En ese sentido, creo que la reconstrucción debiera ser un tema transversal en el cual convoque voluntades, porque es muy importante. Y aprovecho de decir también, el año pasado fue un año de un proceso de reingeniería de la reconstrucción muy importante. Sacamos nuevos instrumentos que van a contribuir a ampliar la gama de soluciones y por lo tanto acelerar el proceso. Logramos un acuerdo con la Comisión de Vivienda del Senado. Aprovecho de agradecer a los senadores que nos participaron en eso. También agilizamos una serie de procesos, simplificamos muchas cosas y justo antes del receso legislativo aprobamos un proyecto de ley de agilización de la reconstrucción que nos va a servir en los 2 años que quedan. Yo con esto no quiero decir, Mirna, que la reconstrucción esté completa ni que estemos totalmente satisfechos. Queda mucho trabajo por delante. Se ha cumplido un 50% o se va a cumplir un 50% del tiempo, pero solo una precisión que también es importante tener en consideración para juzgar la reconstrucción. En este ministerio, en tiempos de paz, podríamos decir, sin terremoto, desde que una familia recibía su subsidio hasta que recibía su casa, ¿sabe cuánto tiempo pasaba en promedio? 2 años y medio. El primer subsidio se entregó 3 meses después del terremoto, en el mes de junio. El primero, y la primera obra, el primer clavo, se puso en septiembre del año 2010. Bien, por lo tanto, ministro, a estas alturas yo creo que vamos a buen ritmo, pero hay que entender que esto quedan 2 años de trabajo arduo por delante. Ministro, vamos a hablar justamente ahora de los lugares más complejos, más emblemáticos como Dichato. Hacemos una pausa, ya regresamos.